vamos a platicar con Víctor Hernández. Él es profesor investigador en Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Víctor, vi este fin de semana un hilo que escribiste sobre tu experiencia en el ejército. Tú estuviste dentro del ejército, formaste parte del ejército, y con motivo del estreno de una película que se llama Heroico y que denuncia malos tratos, torturas, vejaciones para para quienes ingresan, ¿no? Al ejército, pensando en que van a formar parte de una gran institución, pues resulta que hay prácticas de tortura al interior, que tú dices, a ver, es cobarde quien golpea a un chavo de 18 años para hacerlo fuerte. De esa manera no te haces más fuerte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Lupita, muchas gracias por la invitación. Pues en efecto, ya tiene mucho tiempo que me dedico yo al mundo de la seguridad, y justo mi carrera empezó en 2014 cuando causé alta yo como cadete del Heroico Colegio Militar. Fue hasta ya algunos años después que me incorporé a la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional como parte de los asesores de seguridad del presidente Enrique Peña. Y pues bueno, a propósito del estreno de esta película Heroico, me permití yo compartir en redes sociales, y causó mucho revuelo, algunas de las famosas novatadas, que se les llama potreadas en el ejército mexicano. Son ritos iniciáticos, prácticas de tortura que narrativamente se supone que están ahí para desensibilizarte, para hacerte más fuerte, a lo mejor para resistir un interrogatorio, prácticas que por supuesto no están reconocidas en los planes de estudios y que no forman parte de la pedagogía oficial de las Fuerzas Armadas, y que pues nos plantea un escenario en el que el ejército tiene dos caras: la cara que conocemos de los desfiles, del plan de N3, la cara que sobre todo le gusta al presidente de la República presentar de las Fuerzas Armadas, y luego está la cara real de cómo vive el ejército su vida interna en los cuarteles. ¿Cómo se vive de manera interna? ¿Es real todo esto que se presenta, estos abusos, estas vejaciones, estas torturas, estos malos tratos, los golpes brutales, estas tableadas que les dan, dejarlos desnudos y humillarlos, en fin, cuéntanos. Lo que muestra el tráiler de la película, hay que esperar a que se estrene, pero bueno, al menos lo que yo he visto es una imagen verídica de lo que ocurre al interior de los planteles militares. Golpizas con tablas o con tubos hasta dejar los glúteos completamente negros o los pies. Es una novatada que le llaman errar al potro, ¿no? Estar golpeando los pies hasta que quedan completamente morados. Es muy común también prácticas que se replican en otros centros de interrogatorio como Guantánamo, donde hay detenidos de terrorismo, el dejar a los cadetes por horas en posiciones incómodas, como el mortero o el caibil, que están diseñados para lastimar el cuello, la cabeza. Hay prácticas de violencia económica, hay extorsiones, se le llama la sangrada a el cobro que se hace de tu PRE, que es la beca que recibes del sistema educativo militar, bajo promesa no de que te dejen de golpear, porque eso nunca va a pasar, pero al menos sí de que te golpeen menos. Y digamos, más allá de la experiencia subjetiva, hay muchos datos que respaldan que existen estas prácticas. Te quiero preguntar algo antes de seguir. Nadie se da cuenta. O cómo se sigue permitiendo esto por generaciones y generaciones y generaciones. Hay una cultura en los planteles militares que también pasa en el sistema penitenciario mexicano de hacerte el coco wash, la craneada de que no debes de platicar esto con tu familia, no debes denunciarlo en la Comisión de Derechos Humanos o ir a un tribunal, porque pues si le cuentas a tu familia nada más los vas a preocupar, no van a poder hacer nada por ti. La impunidad en México es superior al 90%, ¿no? 9 de cada 10 delitos quedan impunes en este país. Entonces pues hay un discurso de no animarse a denunciar. Yo a título personal sí denuncié en los canales internos y no acabó nunca en nada, más que a veces, si bien iba en alguna sanción disciplinaria. Mira, en el ejército mexicano se dice que tú puedes tener dos tipos de tratos: el trato federal o el trato de cadete. El trato de cadete es, tú nunca vas a tener un problema disciplinario formal, nunca te van a meter una boleta de arresto, y siempre que te equivoques, ¿no? Si pues tu uniforme no está bien prestigiado, si tú no vienes bien boleado, se va a resolver a tablazos o a golpes, pero ahí se resuelve. Si optas por usar los canales institucionales, viene el trato federal, no se te va a tocar, pero entonces se van a empezar a fabricar incidentes falsos, como por ejemplo que tu uniforme no esté listo, problemas de disciplina falsos para acumularte puntos de demérito y que eventualmente seas dados de baja. Entonces sí hay represalias, tanto formales como informales, a denunciar este tipo de prácticas, y no se diga, bueno, tú lo viste en redes sociales, ¿no? El solo hecho de hablar de esto activó toda la red de bots de Sedena. Sí, vi muchos comentarios muy, muy duros.
Sí, a ver, comentarios normalizando la tortura, que al final no hay que olvidar son delitos. Uno le puede llamar novatadas, le puede llamar potreadas. Tú decías, a ver, estos son actos cobardes, como un chavo de 18 años que llega a este lugar donde pues él confía que es una gran institución muy importante para su formación, para su futuro, resulta que a golpes lo quieren hacer fuerte, ¿no? Es un acto de crueldad. Mira, yo hablo de mi experiencia, que es el Heroico Colegio Militar, pero en realidad aplica a otros planteles, la Escuela Naval, la Médico Militar. Se llama el Templo del Honor al Colegio Militar, pero no encuentro el honor en que un grupo de cadetes de segundo o tercer año agarren entre 15 o 20 personas a golpes a un chavito de 18, un cadete de primer año, porque además no son tontos. Si te agarraran en manada, ¿no? Porque los cadetes de primer año aritméticamente son más, pues claro que lo pensarían 2 veces antes de cometer este tipo de prácticas. Y los datos respaldan que esto existe. 1 de cada 3 cadetes que ingresan al sistema educativo militar no se van a graduar, es decir, la eficiencia terminal de todos los planteles de educación militar es en promedio del 33%. 2, entre 2006 y 2023 se han desertado más de 200,000 elementos, que es casi el número total del ejército mexicano. Es decir, en el marco de la guerra contra el narco prácticamente se ha desertado entero todo el ejército mexicano por estas prácticas de extorsión, por la violencia sexual, por la violencia física, y es parte de lo que no se dice, ¿no? Por ejemplo, el gobierno presumía, tenemos 100,000 elementos de la Guardia Nacional, sí, pero no se explica que es muy poco el personal que se va a alcanzar a jubilar, porque justo el personal no quiere vivir este tipo de prácticas toda su vida. Víctor, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Se puede hacer algo? ¿Puede cambiar después de esta denuncia? Digo, me imagino que la película va a desatar pues todavía mucha discusión sobre el tema, pero tú ya nos has dado un adelanto. Mira, hay un problema de asentimiento. Operativamente, la Rectoría del Ejército y Fuerza Aérea con frecuencia conduce inspecciones y pues sí, pues salen cadetes moreteados, cadetes golpeados. A mí me dio mucha risa, porque era mi única reacción que podía tener. El día que yo pedí mi baja, te hacen una entrevista en la sección psicopedagógica y llenas una encuesta, ¿no? ¿Por qué se está yendo usted? ¿No? Y pones, bueno, pues porque me golpean, porque me extorsionan, porque me gritan. Y la jefa de la sección pedagógica, que era una mayor psicóloga ya muy grande, me dijo, oiga, joven, ¿y usted no sabía que venía? Entonces, el verdadero problema no es... se sorprendió de que tú la hicieras de tos cuando todo es muy normal y nadie se queja. Exactamente. Y, digamos... el problema no es que no haya inspecciones hay muy frecuentemente, pero hay un problema de cultura. Mucha de la gente que me estuvo escribiendo en redes sociales son generales, son coroneles, son almirantes retirados que dicen, bueno, es que esto es necesario para la guerra contra el narco. Y eso nos explica por qué el ejército se comporta como se comporta. Videos como el de Tamaulipas, ¿no? Esta ejecución en Nuevo Laredo, que quedó grabada y que si no hubiera quedado grabada no la hubiéramos creído. Yo creo que una de las razones por las que dejé el ejército no solo fue por la violencia física, sino por lo que te advertían los oficiales, te decían, tú vas a tener que salir y a veces te van a dar instrucciones verbales, nunca por escrito, de en esta operación no hay detenidos, vas a tener que torturar, vas a tener que alterar escenas del crimen y no tiene sentido entrenar a jóvenes para hacer cumplir la ley y en ese proceso estarla rompiendo. Entonces, yo creo que hay un problema de cultura institucional. Las Fuerzas Armadas necesitan comprender que la violencia tiene efectos muy limitados en el terreno, porque a lo mejor tú puedes exterminar una célula criminal, soltar el martillo un rato, pero eso erosiona la legitimidad. Pero ahora lo que nos dicen es, a ver, estoy enfrentándome ante grupos criminales desalmados, como hemos visto, y no te puedes portar de otra forma que no sea igual a ellos. Fíjate, llama mucho la atención, muchos de los militares que se han desertado, y hay varios testimonios y documentales de supervivientes de estos centros de reclutamiento forzado de la delincuencia organizada. Los soldados y los marinos salen del ejército y van a estos campos de adiestramiento ahora a entrenar delincuentes a cambio de un mejor salario y utilizan exactamente los mismos métodos, ¿no? Son las mismas nomatadas, son los tablazos, son las ladillas con los hormigueros y en ese sentido uno se pregunta, bueno, si los métodos son los mismos, entonces ¿qué distingue al ejército de una organización criminal? Si en la práctica el ejército tortura, extorsiona, igual que un grupo criminal, entonces en realidad la guerra contra el narco no es una lucha por imponer el orden de la ley, sino la lucha de un grupo armado, que es el Estado, versus otro grupo armado, que son los narcos, para establecer control territorial. Pero cuando el ejército adopta estos métodos, pierde su ventaja moral, ¿no? Que es esa legitimidad y esa representación del Estado. ¿Cómo se enfrenta a la delincuencia? ¿Cómo debería
debería ser al interior del ejército, pues la educación, la instrucción para que esto no ocurra? A la delincuencia se le gana en los tribunales. Las Fuerzas Armadas tienen la idea errónea de que esto se va a resolver con el martillo, a punta de trancazos, y ese enfoque no ha funcionado. Muy por el contrario, es lo que detonó la crisis. En 2006, último año de gobierno de Vicente Fox, tuvimos 8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Hoy estamos reportando más de 30,000 homicidios todos los años. Es decir, el ejército no salió para atender una crisis, sino al revés. Es precisamente porque salió el ejército y sus métodos es que los cárteles se radicalizan, reaccionan y empezamos a ver estos fenómenos, ¿no? De los narcomensajes, los narcobloqueos, ¿no? E insisto, su pedagogía es muy similar porque son los mismos personajes. Soldados y marinos salen del ejército y empiezan a entrenar delincuentes con las mismas novatadas y con el mismo espíritu, que es desensibilizar, prepararte para la violencia. Y al ejército hay que enseñarle que nuestra mejor arma es la legitimidad. Carpetas de investigación bien integradas, escenas del delito bien preservadas. Eso es lo que va a sacar a los delincuentes de las calles, que estén en la cárcel. Si yo tengo un detenido como oficial y lo golpeo, lo torturo, le saco información, a lo mejor a corto plazo funciona, pero ese individuo, así sea el Chapo Guzmán, lo tiene que liberar el juez porque viene golpeado, porque le aplicamos un protocolo de Estambul y hay claras huellas de estrés postraumático. Entonces hay que entender que la guerra contra el narco, la parte de las balaceras, no es lo más importante. Lo importante son los tribunales. Por eso está esta queja de la puerta giratoria y de la impunidad, porque el militar, como no tiene un entrenamiento jurídico, no sabe explicar por qué detuvo a un sospechoso, no sabe llenar un informe policial homologado, y eso lo que alimenta es justo la impunidad. Claro. ¿Crees que después de esto que se ha pues ya publicado, que ha salido a la luz y que todavía se va a comentar y se va a discutir mucho más, pueda cambiar en algo lo que ocurre al interior del ejército? Yo creo, la Marina, del ejército. Yo creo que difícilmente esto va a cambiar algo, porque al menos lo que yo vi en la respuesta en redes sociales cuando publiqué esto es el personal del ejército pues se defiende, y es hasta una respuesta. O sea, normalizan, ¿no? Normaliza y justifica, ¿no? Diciendo, esto es indispensable para formar a un soldado, pero lo que nos dice la práctica es que también indispensable es para formar a un delincuente. Entonces eso ya de entrada nos pone en un dilema de qué es lo que caracteriza al oficio militar. Yo creo que esto más bien lo que va a mover es el reclutamiento. El hecho de que los jóvenes vean con pelos y señales qué es lo que les espera cuando entran a un plantel militar. Yo creo que todos sabíamos cuando entramos a un plantel militar que nos iban a golpear. Lo que nunca nos imaginábamos era la creatividad, la crueldad, la organización, la impunidad. Y en ese sentido, creo que más bien va a mover cosas en la sociedad mexicana, de jóvenes que decidan a lo mejor ya no presentarse ahorita el 1 de septiembre a su plantel militar donde fueron admitidos, o que al menos lo hagan con una conciencia más plena de qué es lo que les va a pasar, y que probablemente si lo denuncian la institución no lo va a respaldar. Hay casos muy concretos donde de pronto un agresor acaba en la cárcel, pero son algunos casos contados para taparle el ojo al macho, pero este es un problema sistémico. Se nos dice, las violaciones a derechos humanos son problemas de manzanas podridas, no representan a toda la institución, pero aquí el problema es todo el barril. Esta película muestra cómo el barril pudre las manzanas desde que entran y cuando salen. O sea, imagínate tú un chavito de 18 años, encerrarlo 4 años, golpearlo diario, que duerma muy poco. Yo en mi estancia dormía lo mucho 1 a 2 horas diario. Además, mostrarle que esto está esperado de él. Yo me acuerdo mucho, los cadetes de segundo año tenían otra mentalidad, no querían golpearnos, y los de tercero y cuarto año los golpeaban a ellos para decir, no, a ver, esto es lo que se espera de ti. Ajá, este es tu rol formativo. Entonces, si te enseñan eso, y de pronto te sacan al 4º año y te dan una pistola y te dan mando de 27 elementos y te dicen, felicidades, ya eres oficial, pues que no nos sorprenda cómo se conduce la guerra contra el narco. Pues sales y aplicas lo que aprendiste, ¿no? Exactamente. Muy bien, pues Víctor Hernández, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana y por darnos pues tu opinión, tu punto de vista desde adentro, porque tú formaste parte del ejército y sabes cómo están, pues ahora sí que todo por dentro, ¿no? Sabes, conoces realmente lo que ocurre allí. Muchas gracias por la invitación. Mi Twitter, @arbitrus1805. ¿Cuántas vistas tuviste? Como 3 millones, ¿no? 3 millones de impactos. Le dio retweet el senador Álvarez y Casa. Digamos, hubo mucho movimiento, tanto para bien como para mal, ¿no? De gente que decía, oye, esto es una sorpresa, no lo sabía, y también gente que salía a justificarlo, ¿no? A justificar conductas criminales. Pues es que no te imaginas, ¿no? Todo lo que ocurre allá adentro. Como decías, pues no, tienes una imagen distinta. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego, Víctor Hernández, profesor investigador en Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana.